Volvemos en A ver qué sale, estamos con el segundo invitado, pero antes te vamos a recordar que te podés comunicar con el programa a través de Facebook, buscanos como A ver qué sale oficial, también en canal de YouTube con el mismo nombre podés ver los programas ya editados, ya emitidos y bueno, comentar, dar me gusta, sugerir lo que quieras y participar del programa de manera virtual. Ahora vamos a ir con un consejo para todos los fines de semana y más ahora que se acercan los clásicos de fútbol, vamos a ver qué tiene para ofrecernos Monte Carlo. Frigorífico Monte Carlo, Sociedad Anónima, producción de calidad, importación, exportación, carne ovina, bovina, porcina y pollo. Te podés comunicar al 424-757 o 436-590. Frigorífico Monte Carlo. Ya estamos con Andrés Fernández, él es un referente local de la cultura, es actor y también impulsor de movidas locales para impulsar la cultura de la ciudad. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, muchas gracias por venir. No. Contanos un poco, empecemos por el principio, sos actor. Sí. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo decidiste tomar esa decisión de ser actor? Bueno, empezó hace muchísimos años, ya 40 años. Bastante. 40 años, sí. Empezó en la escuela secundaria, en Buenos Aires. Yo soy de un pueblo que se llama Libertad, en la provincia de Buenos Aires. Y empezó un día de la primavera, un 21 ¿Qué memoria? de septiembre. Sí, Ah, me acuerdo primavera. de ese momento porque fue bastante interesante, fue lindo, me gustó mucho. Del 76. Y fue haciendo un sketch. Yo imitaba a la directora de la escuela, que era una señora gorda, así que tocaba. Existía la campana en esa época, no había timbre, tocaba la campana. Y lo único que hacía esa mujer era tocar la campana y decían ¡al recreo! Nada más. Y salíamos todos al recreo y después tocaba la campana ¡a las aulas! No hacía otra cosa esa mujer porque se ve por jubilar. Y era lo único que hacía. Entonces, alguien escribió un sketch y había que buscar actores. Y yo digo, sí, yo me animo. Ya la primera dificultad fue encontrar un par de zapatos, ¿me entendés? Porque no había zapatos grandes. Y esta mujer usaba unos zapatos medio extraños. Ah, te metías bien en el papel. Sí, Ah, con bien. traje, con todo. Me consiguieron ropa de una señora gordita, porque yo siempre fui gordito. Y bueno, salió el sketch, hicimos el sketch que escribió un alumno. Y fue fantástico porque la gente se rió muchísimo. Y después, dentro del público, había, ya que actuaba un sobrino, un actor muy conocido que vivía en esa zona, que se llamaba Juan Carlos Torri. Los memoriosos se acordarán de que era un galán que actuó con Mirta Legrand, con muchísima gente de las películas del cine de la época de oro del cine argentino. Y este señor nos fue a ver a los actores que nos cambiábamos en un aula. Y nos dijo, chicos, qué lindo, la verdad que los felicitábamos. ¿Les gustaría hacer teatro? Ay, no, qué lindo. ¿Qué es eso, viste? Porque nosotros vamos a abrir una escuela el año que viene. Así que bueno, ese fue mi debut y a partir del año posterior empecé a estudiar teatro con Alma Vélez y Juan Carlos Torri ahí en Merlo y desde ahí no paré nunca más. Claro. Hasta ahora. Y haciendo hincapié en esa presentación, en la primera que hiciste, el disfrute de la gente era el disfrute tuyo en ese momento. Sí, claro, A sí, través del sí. escenario. Porque hacer reír a gente es re lindo, Claro, te sentís claro. como, ay, te hice Sí. reír, Sí. dice feliz a la Sí. gente. Sí, Claro. y además creo que el actor tiene, el artista en general tiene los egos el ego muy alto, entonces poder mostrar lo que uno hace, en ese momento era un juego, pero después no, después cuando empecé a estudiar me di cuenta de que yo quería hacer eso. Claro. Y quería transmitir algo y dar un mensaje a partir del teatro en este caso, ¿no? Uno quiere decir algo a Claro, través Claro, de siempre lo va que a transmitir algo. Le Exacto. encontraste el carácter del lenguaje de toda Ujú. disciplina artística. hace. Sí, sí. Sí. ¿Siempre trabajaste de papel humorístico o te tocó así como un drama o tener que andar llorando por ahí? Sí, yo hago, ¿Sí? en realidad soy un actor que hace de todo lo que me interesa hacer, sobre todo apoyo a todos los jóvenes artistas. Ahora aquí en la ciudad hay una fuerte movida audiovisual. He hecho papeles desde hijo, abuelo, padre, de malo, de bueno, de represor, de veterano de guerra, bueno, que eso lo hago, de mujer muchas veces. Soy un actor que hace lo que me gusta hacer
y estudio muchísimo y me meto en el papel el que me haga, el que pidan, vamos a decir, ¿no? No sé, he hecho muchísimos. ¿Alguno, aparte de ese del primero que has realizado, que fue el pie a toda tu carrera como Sí. actor, algún otro que te haya gustado o haya marcado así en el transcurso de tu carrera? ¿Algún papel así como...? Acá en la provincia de Santa Cruz hicimos una obra con Gustavo López y Rafael Castillo que se llamó Tangocidio, una obra que hicimos durante 5 años, que tuvo más de 200 funciones. Y ese era un personaje muy interesante porque eran los 3 guitarristas de Gardel que se ponían de acuerdo para matarlo a Gardel y se convierta en mito, porque si no iba a terminar muy mal, ¿no? Como mártir que quede. Claro, que ponete las pilas y matate, y Gardel no se quería morir, ¿me entendés? Es una obra de un chileno, Marco Antonio de la Parra, y ese fue un personaje interesante que me gustó hacer mucho. Me gusta hacer silencio ficticio también. Después hice una obra que se llamaba El Siguiente, de Terence McNally también, que hicimos mucho tiempo, con Renza Silveri, que llegamos a ir al Festival Nacional de Mar del Plata también, en aquellos años, en los años 90. Después fuimos a festivales internacionales de Chile. Después también hice una obra de Oscar Canto, que ahora es el secretario de Cultura, que se llama Tiene el mismo olor a muerte, con Gabriela Caligiuri, que era un personaje de represor, de una situación ficticia ocurrida aquí en Río Turbio, donde este represor tenía secuestrada a una estudiante universitaria chilena y la estaba por entregar a los servicios de inteligencia argentinos. La chilena se había escapado de Santiago, era una militante de la universidad, de la Juventud Universitaria Chilena. Ya estaba Pinochet. Es ficticia la situación, Sí, ¿no? sí. Pero muy probable. Pero retoma aspectos históricos reales. Sí, sí, sí. Y bueno, y fue muy interesante porque me odiaba todo el mundo con ese papel. Claro. Bien hecho, entonces. Sí, hay una Bien logrado. Sí, El malo. sí, era bravo, era muy bravo. Después, muchísimo, ahora estamos haciendo las Rococó también, que me gusta hacerlo. No es el teatro que más me gusta, tal vez, ese tipo de teatro de café concert, pero me gusta dirigirlo, más bien. Pero nos divertimos igual, la verdad que hacemos todos personajes de mujeres. ¿Y cómo sale lo de mujer? ¿Les cuesta? ¿Usan tacos? Sí. ¿Y cómo la llevan? Hay uno de los actores, Robert Sela, que usa unos tacos de, no sé, de 20 centímetros. Sí, lo más alto. Yo no, tacos no, porque parece que te vas a caer, ¿viste? Te ponen los tacos y te vas Es que para es adelante. difícil. Sí, muy difícil. Yo uso chatitas, o taco completo, vamos a decir. Porque aparte que soy gordo, te imaginas que te quebró una pata. Así que bueno. Se le hundía el taco en el escenario. ¿Eh? Sí, claro. Sí. Nunca taco aguja, ¿viste? No, pero es muy gracioso porque yo construyo personajes teatrales en esta obra. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que hablan. Por ejemplo, la directora de Cultura, bueno, que hemos visto. Estaba por decirlo, sí. Esta directora de Cultura no está en esta versión, pero hacemos acá una empleada de una cooperativa de limpieza. Después una presentadora de certámenes de belleza para Miss Viento 2016. Y después otra mujer que se llama Celia, que es una mujer que ha escrito un libro, una pobre mujer que ha escrito un libro y que ganó un premio de mi primer libro en los años 90 de la municipalidad y no le han pagado todavía. Están buscando el expediente a ver si lo encuentran. Entonces ella editó un solo libro y va contando el libro que va a hacer, porque en realidad todavía no le dieron el subsidio. Claro. Y no se lo van a dar nunca, porque ya fue. Así que bueno, esos personajes hago y los otros muchachos hacen los personajes que son con playback, tipo cantado, que son sketch con canciones, pero que están armados como sketch. Ajá. Y la gente responde muy bien, las localidades están agotadas, así Qué que... bueno eso. Qué bueno que Para responden Río bien. Gallegos poner un cartelito de localidades agotadas que la gente sí. acompaña, pero no tanto los artistas locales. Sí, Siempre obvio. cuando viene uno de afuera está lleno, Claro, aunque y- cobren 1.000 pesos la entrada, ¿no? A veces Claro. cuesta que apoyen a los mismos artistas locales y Sí, sí, sí. es la misma, Y que misma se- calidad claro, encima. que se den son- cuenta que es gente haciendo actividades artísticas Tan buena y te encima y se encontrás lo- con el mismo potencial artístico Claro. que en cualquier lado. Sí, sí. Así Hoy el que programa está un poco dedicado a eso. Vos sabés que más de una vez nos dicen, ¿y de dónde son ustedes? De acá. ¿De dónde vamos a ser?
Claro. Porque Lo se puede piensa cruzar que- ahí en el supermercado tan Claro, conocido. sí, nos encontramos ahí, no se puede decir, pero sí, ahí nos encontramos. Claro. Y pero la gente, a ver, cuando hacíamos Tangocidio en el viejo y desaparecido Teatro Carrera, hicimos esa obra y una gente que era de acá, se ve que hace poco que estaría, porque si no lo conocen al Rafi Castillo, que lo conoce todo el mundo, Sí, lo tuvimos acá No, también. sí. claro, el Rafi, el más conocido, nos preguntaba, ¿y de dónde son ustedes? Y nosotros mintiéndole, no, somos de Mar del Plata. Ah, Somos de acá. Está bien, La Improvisando gente otra te mini obra ahí. ¿De dónde somos? De acá. Claro, La tal gente cual. no te cree, qué sé yo. No sé si pasa con todos los artistas eso, pero el público local a veces se sorprende de la calidad artística que hay, Sí, sobre todo en los artistas más jóvenes, que han tenido la oportunidad de especializarse en otros ámbitos, en otros lugares del país y que vienen con toda esa carga aprendida, ¿no? Se sorprende, ay, pero mira qué bien que suenan en esta banda. Y sí, suenan bárbaros. claro. La gente siempre está esperando o pensando que el de afuera es mejor. Y el Sí. de afuera es un ladri que viene, ¿viste? Es un complejo Claro. personal. Y cuando decir que es de afuera, Arrancó listo, por ya ahí. está. Puede hacer Te cualquier cobran cosa. $1000 la entrada y vamos Ma- todos. Sí, sí. Y son, Mal. no sé. Bueno, hablando de eso, de los artistas locales, en el bloque anterior tuvimos a una de las chicas que participa de la FRIA y bueno, tenemos entendido que también vas a participar como expositor. Sí, sí, yo a todos los chicos de la FRIA lo conozco, hay exalumnos, amigos, gente que trabaja fuertemente por la cultura y bueno, ya los apoyo desde el principio, vamos a Sí. decir, ¿no? Inclusive en la primera edición, participé haciendo un sketch con la directora de Cultura que Claro. iba a clausurar la FRIA. Sí. Pero bueno, no Sí, era una sí. clausura Claro. mala, sino una clausura de cierre. Le comentamos, claro, a la gente que la directora de cultura es una mujer divina, que le encanta la cultura. Sí, sí, sí. Bien. Ama a los artistas, ama a los trabajadores de la cultura. Y en esta oportunidad me invitaron para presentar con Miguel Ángel Osoverría el libro que escribí sobre Malvinas, que se llama 1982, un frío desconocido. Ujú. Es un libro que vamos a presentar y encantados porque tanto Miguel como yo queremos apoyar, debemos apoyar a todos nuestros jóvenes que están haciendo esta movida que es maravillosa y que no solamente es maravillosa, sino que ha convocado una cantidad de gente impresionante y que nace desde el trabajo y desde toda la experiencia que ellos tienen y lo hacen con mucha calidad. O sea, yo estoy feliz de poder participar. Vamos a participar el día domingo, 18, que es el último día, a las 20:30 horas. Vamos a presentar el libro y vamos a contar un poco cómo surgió y cuál es la idea de este libro, que no es un gran libro. Eso lo puede contar ahora igual. Sí, lo puedo Sí. contar, sí, claro. Es un libro que se hizo a partir de la experiencia de nosotros dos, ¿no? Sí. Miguel Ángel Osoverría, somos de la misma generación, Ajá. estaba en Río Gallegos. Sí. Había hecho el servicio militar obligatorio el año anterior. Y yo, de la misma generación, estaba en Malvinas. Entonces, siempre nos juntábamos y charlábamos, tomando un café de por medio, decía, sería bueno. Y nos contábamos cosas, ¿no? Claro. Y yo le conté qué pasaba acá en Río Gallegos, en la época que yo estaba en Malvinas, era cierto eso que tapaban las ventanas de las casas, Claro. había alertas rojas, que se juntaban ahí en el Hotel Comercio para ver si los aviadores que se alojaban ahí iban, venían, cómo era. Y bueno, me contaba cosas y yo le contaba cosas allá. Entonces digo, ¿por qué no o sea, en realidad, Miguel, que es periodista, historiador, dijo, Claro. estaría bueno plasmar esto en un libro. Y O sea, pero trabajar en conjunto los dos. claro, sí, y escribimos los dos libros. ¿No se tornaba difícil o era fácil o escribían No, porque como yo, diálogo? él ya había escrito libros. Aparte Ah, es bien. periodista, Ah, bueno. es Claro. historiador. Entonces yo Vos me dejé contabas. estar y hablaba, ¿viste? Hablaba, Claro. hablaba, contaba la historia. Y yo tengo una obra de teatro que se llama Silencio Ficticio sobre la vida de un veterano de guerra de Malvinas. Y había escrito muchísimo material, historia y todo eso también lo adosamos al libro. Así que es como una entrevista en donde se habla de nosotros, Tu vivencia igual. de la vivencia y después todo lo de Malvinas. Y lo Está bueno bueno. que tiene también, que para mí en particular, y que la gente se dé cuenta también de que es un libro que habla de la experiencia de la guerra desde la ciudad.
Claro, Porque material de Malvinas debe haber mucho, sí. pero no tanto desde acá, desde Río Gallegos, contado desde acá. Además, una Sí. experiencia propia, en Claro. tu caso. o sea, Sí, más además, para contar. además lo que tiene es que no habla de estrategia militar, Claro. no habla de cuestiones políticas, sino que habla de las vivencias Como de ser dos humano. jóvenes Sí. de aquella época, llamados, en mi caso, a defender el país en un conflicto bélico durante un gobierno militar. Sí. O sea, ahí tenías que ir sí o sí, o sea, no que te escapabas, decían, no voy. Te venían agarrado de los pelos, así te llevaban y te metían y encima podías llegar a ser desertor y podías tener un problema legal en esa época si Claro. no cumplías, los varones, ¿no? Sí, sí. Sobre el servicio militar obligatorio. O sea que ¿No era sabías bastante que era bravo peor el tema. si ir a la guerra o pasar por eso? Sí, la verdad que nosotros, a veces la gente pregunta cómo es el asunto. Yo digo siempre lo mismo, nosotros vivimos en un periodo militar. Sí. O sea, escuchábamos a los milicos todo el día Todo lo hablar. que conlleva un periodo militar. Claro, y aparte era lindo, todo era lindo. No conocíamos la democracia, no conocíamos otras historias. O sea, no sabíamos que había otra vida. Claro. Aparte ellos tenían acotada toda la información, no se podía ver tal película, no se podía leer tal diario, no existía internet, WhatsApp ni nada de estos medios que te conectan con el mundo y Claro. sabes lo que está pasando en Taiwán ya. Sí, sí. En esa época, sí, hasta que pasaba todos los filtros y poder ver el zorro en la televisión, ¿me entendés? O sea, no había nada. Profesor. Claro. O Gaby fue Miliki, viste, del año del arquero. Entonces nosotros nos criamos en ese ambiente, o sea, lo que decían ellos, estaría bien, qué sé yo. Claro. Hacer el servicio militar y bueno, todo el mundo lo hacía, porque no lo ibas a hacer vos. Ahora, ir a una guerra y bueno, nos tocó ir. Claro. Después aparecieron, a mí me pasó en Cuba, cuando fui a dar Silencio Ficticio el año pasado, que una mujer que estaba ahí en el público, cuando di la función, se levantó y me dijo, pero usted no sabía que los militares que lo mandaron a Malvinas eran los mismos que hicieron desaparecer 30.000 argentinos. Una argentina. ¿Qué hacía en Cuba? No sé. Pero estaba exiliada, parece, ¿no? Le digo, no sabía. Pero usted tendría que haber sabido que esto, que aquello, que lo otro. ¿Usted dónde vivía? En Libertad, le digo yo. No sabíamos nada. Si hubiésemos sabido, capaz que no Qué hubiese irónico, ido. ¿no? ¿En dónde vivía? En Libertad. Claro, Libertad, sí, terrible, ¿no? En Libertad. Qué lindo. Y bueno, la gente, nosotros no sabíamos, sí sabían lo que tenían esos inconvenientes, aquellos que habían militado y que fueron perseguidos, pero la gente común en mi barrio, Hablando de eso, una vez que vos ves, perdóname la pregunta, si te molesta no contestás, no, por favor. ¿cómo fue tu recuperación a la normalidad, por así decirle? ¿El volver después de todo eso te costó mucho? Sí, en realidad hay que aclarar de que hay 500 suicidios después de la guerra. Por eso. O sea que la falta de contención del pueblo y del Estado en sí, con respecto a sus veteranos de guerra, ha sido terrible. No así en la provincia de Santa Cruz, que ha vivido la guerra y ha tratado a sus veteranos de guerra de diferente manera. Pero no eran de la provincia de Santa Cruz, no éramos todos de otros lugares. Claro. Vos fijate que la única persona que fue de la provincia de Santa Cruz, lamentablemente también falleció, que es José Honorio Ortega. O sea que residentes de la provincia de Santa Cruz, muy pocos fueron a Malvinas. Creo que de los organismos no militares, tipo el Correo, tipo de otros organismos, porque los soldados vinimos todos de afuera. Esos soldados, como nuestro país se maneja tipo fútbol, ¿viste? Si vos ganás, sos, wow, qué bueno, Messi. Pero si perdés, sos... Si perdés, sos Messi, ¿por qué no te cortás las patas? Claro, tal cual. Entonces, nosotros perdimos. Terrible. Terrible el tratamiento. O sea, la historia, la concepción gráfica es esta. Un periodista argentino dijo, salieron por la puerta grande y entraron por la de servicio. Claro. Ya de entrada, de cuando nos llevaron de aquí de Punta Quilla, el avión iba con todas las ventanillas tapadas y cuando bajamos en el Palomar, todos los micros con todas bolsas de plástico negras para que nadie nos viera. Trataron de engordarnos durante 3 días en la Escuela General Lemos para que no... ¿Te imaginas que yo había adelgazado 35 kilos? O sea, Claro, sí. todos éramos un desastre, no nos conocíamos entre los soldados. Así nos miraban y decían, ¿quién es este? Claro. Porque estábamos demacrados, terriblemente mal. Sí. En 60 días
Es muchísimo 35 kilos, ¿no? Sí, sí. Y trataron de engordarnos después de un cuestionario nefasto donde decía algo así como: usted no deberá informar a nadie lo que ha vivido en la guerra porque no se sabe dónde se oculta el enemigo, ni a familiar alguno, ni a nada. Una cosa top secret total. Sí. Nos largaron a la casa a cada uno. Y cada uno después se arregló como pudo. En mi caso, bueno, mi familia de alguna manera me contuvo. En otros casos no. Todavía se siguen encontrando veteranos de guerra que están aislados. La última noticia que tengo, uno en Misiones, que volvió de la guerra y parece que tuvo problemas con los padres. Esta cosa de fanatismo, ¿no? O de poco amor, andás a ver. Y el tipo se largó a trabajar en el campo y lo encontraron ahora, porque muchos veteranos de guerra no hablan o no hablaban de su condición de veterano de guerra, por esta cosa del perdedor, ¿no? A mí me pasaron los desfiles de Buenos Aires cuando empezamos a desfilar en el año 83, los primeros años de democracia, 84, que nos decían: estos pendejos, mira cómo estos pendejos van a ganar la guerra, pelotudo, perdedor. O nos escupían, o toda esta cosa. Entonces la gente prefirió, muchos, callarse, otros no, pero muchos callarse. En este caso, este tipo de Misiones no contó nunca nada, trabajaba en el campo, decía que no tenía familia, y hablando con alguien le dijo que él había estado en Malvinas, lo buscaron en el listado y lo encontraron. Y él no sabía que tenía pensión, no sabía que tenía beneficios sociales, Estaba y ahora aislado se de todo. recuperó, estaba aislado del mundo. Hay muchos así. Aquí en la provincia de Santa Cruz también me parece que había 2 o 3. Claro, pero como vos decís, viene con el miedo de que al contarlo sean peor tratados, porque la gente en ese momento era muy injusta, la Pero verdad. aparte hay que pensar en la edad. Nosotros teníamos 18, 19 18 años. O sea, hay cosas en la vida que te marcan definitivamente, qué sé yo. Una de esas es casarse, tener un hijo. Esto a nosotros nos marcó de una manera Totalmente diferente. antes y después de la guerra. Una guerra, o sea, no es joda. No es que fuimos a ponernos la bandera argentina y Argentina en el palco de no sé qué club. Claro. No, acá o sea, te cagabas a tiro con los ingleses o te mataban ellos, era así. Todos los días bombardeos. O sea, era una cuestión fuerte. Venir y decirle: che, rata, gracias por lo que hiciste por mí, Claro. a decirte: cobarde, sos un desastre, mirá, por culpa de esto perdí, andá, lacra. No es lo mismo, Así te decía. Claro. no es lo mismo. Entonces mucha gente se vino para atrás. Este tema de los suicidios es muy llamativo, porque ustedes fíjense que hay 649 muertos en combate y hay 500 suicidios. Se perdió la guerra 2 veces. Claro. Está bueno eso. Se Para el perdió la próximo guerra libro. 2 veces. Anotar. Sí. Está muy bueno. Sí. Sí. Y 10 años más vamos a estar pasando a los muertos en combate. Claro. Esperemos que no. Y hay 2000 muertos por causas naturales, que no son tan naturales porque muchos se dedicaron al alcoholismo, a la droga, al cigarrillo, y han muerto reventados los tipos. Estos son datos oficiales de la revista El Malvinense, que lleva una estadística hecho por veteranos de guerra. Datos oficiales no hay, porque en realidad el gobierno medio como se lava las manos, ¿no? Sí. Quiero aclarar para la audiencia que esto no pasa en la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz reconoció siempre a su veterano de guerra porque vivió la guerra. Claro. Entonces no es lo mismo. Ustedes son muy jóvenes, no habrían Sí, sí. nacido en esa época todavía, ¿no? Pero pregúntenle a sus padres, a sus abuelos. Sí, yo lo sé. Se vivió bueno, bravo mi abuelo acá. había sido jefe de manzana, por ejemplo. Entonces él estaba a cargo de que no se escape la luz por las ventanas, y ese detalle lo conocía. Y venían del conflicto del 78 con Chile. Claro. O sea, Sí, venían sí. adobaditos los riballeguenses y los Sí. santacruceños en general de los Sí. conflictos de guerra, ¿no? Sí, y lo feo que eso se traduzca también a la convivencia acá en la misma ciudad, por la gente que había venido a trabajar en su momento. Sí. Todavía quedan resacas, digo yo, de eso. Mm. Sí, Bueno, los artistas tienen que tomar eso para convertirlo en arte, ¿no? Sí, sí. Un buen ejemplo de lo que has hecho, la verdad. Increíble historia, la verdad. Sí. Estás para hablar y hablar y Sí. poder hablar por horas, pero Oh, Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, como Sí. la televisión es así. Podríamos hacer 5 programas. sí, la verdad pero que tenemos sí, uno y no completamos. y eso que no hablamos de otro montón de cosas, la Fundación Claro. del Teatro Colón, del Espacio Claro, Cultural lo del Malvinas. Teatro Colón. Exactamente. Así que hay, para cuando quieran, yo Puede con mucho volver, gusto. Andrés.
pueden decir si quieren que vuelva también en las redes sociales. Por Claro. favor, digan que sí. Oh. Claro. Por favor. Qué bueno. Pídanlo, pídanlo que Ya si me vuelva. dicen que no, me discriminan 2 veces, ¿viste? ¿Qué No, vamos a no. ver este? Ah. Bueno, entonces nos vamos a otra pausa. Una pausa, sí. Bueno, enseguida Dale, volvemos Marcelo. ahora con más a ver qué sale.